Érase una vez un hombre llamado Nicodemo, un fariseo destacado y miembro del Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos. Hey there, it's Dr. Sanjay Gupta with some exciting news to share. CNN is now streaming. That means you can read, watch, and stream everything in one subscription. You can watch news live 24/7. You can also explore catch-up videos and explainer videos, and you can also watch the library of CNN's originals, including my latest documentary, It Doesn't Have to Hurt. Just go to cnn.com/all-access. Nicodemo era un hombre muy respetado, conocido por su sabiduría y su estricta observancia de la ley. Pero, a pesar de su alta posición y conocimientos, había algo que lo inquietaba profundamente. Había escuchado acerca de un joven maestro llamado Jesús, cuyos milagros y enseñanzas estaban sacudiendo a Israel. Una noche, mientras la ciudad dormía, Nicodemo salió en secreto. No quería que sus colegas fariseos supieran que iba a encontrarse con Jesús. En el silencio de la oscuridad, buscaba respuestas a las preguntas que lo atormentaban. Cuando finalmente llegó ante Jesús, lo saludó con respeto y le dijo: «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si Dios no está con él». Nicodemo, a pesar de su respeto y posición, se sentía en la oscuridad de la duda y el temor. Aunque su corazón anhelaba la verdad, no podía comprender completamente quién era Jesús, ni el alcance de su misión divina. Y todos los días, Nicodemo continuaba luchando con su entendimiento. Era un estudioso de la ley, un hombre que había dedicado su vida a las Escrituras, y sin embargo, las palabras de Jesús lo desconcertaban profundamente. En esa noche, Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios». Nicodemo, con la mente llena de preguntas, no pudo evitar responder: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Su pensamiento estaba atado a la comprensión física de la vida, incapaz de ver la profundidad espiritual de las palabras de Jesús. Cada día, su vida como fariseo le había enseñado a enfocarse en lo externo, la observancia de las leyes, los rituales y las tradiciones, pero ahora Jesús le hablaba de algo más profundo, un cambio interno, un nuevo nacimiento espiritual. Jesús continuó explicándole: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para Nicodemo, era difícil asimilar esta enseñanza. ¿Qué significaba nacer del Espíritu? ¿Cómo podía, después de toda una vida de devoción religiosa, comenzar de nuevo? Estas preguntas lo perseguían mientras intentaba comprender lo que Jesús le decía. Hasta que un día, en medio de su conversación con Jesús, la verdad comenzó a revelarse. Jesús, con paciencia y sabiduría, le explicó que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, es espíritu. Era necesario un cambio radical, un renacimiento interior que solo Dios podía realizar. Entonces, Jesús le ofreció una revelación que iba más allá de lo que Nicodemo esperaba. Habló de sí mismo como el Hijo del Hombre, y de cómo él sería levantado, aludiendo a su futura crucifixión. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Este fue un momento crucial. Nicodemo no solo escuchaba sobre el reino de Dios, sino también sobre el sacrificio que Jesús haría para que la humanidad pudiera tener acceso a ese reino. La profundidad de esta verdad comenzó a abrir los ojos de Nicodemo. El Mesías que esperaba no era un libertador político, sino un Salvador que debía entregar su vida por amor. Y por eso, Nicodemo se encontró ante una verdad que desafiaba toda su vida y creencias anteriores. Jesús le había revelado el corazón del mensaje divino. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas palabras resonaron en lo más profundo del ser de Nicodemo. Hasta ese momento, su visión de la relación con Dios estaba marcada por la estricta observancia de la ley y los rituales del judaísmo. Para Nicodemo, como para muchos fariseos, la salvación y la vida eterna dependían del cumplimiento de la ley mosaica. Sin embargo, Jesús estaba revelándole algo completamente diferente. El amor de Dios era más grande y más inclusivo de lo que Nicodemo había imaginado. Dios no había enviado a su Hijo para condenar al mundo,
sino para salvarlo. Jesús le habló de la luz que había venido al mundo, pero que muchos rechazaban porque sus obras eran malas, porque amaban más las tinieblas que la luz. En ese momento, Nicodemo se dio cuenta de que su propia búsqueda de Jesús en la oscuridad simbolizaba algo más profundo. El dilema de toda la humanidad entre elegir la luz o las tinieblas, entre aceptar la verdad de Dios o seguir atrapado en las sombras del orgullo y la tradición vacía. La enseñanza de Jesús desafiaba todo lo que Nicodemo había aprendido. A partir de este momento, Nicodemo sabía que no podía permanecer neutral. Tenía que decidir si seguiría viviendo en las tinieblas del sistema religioso farisaico o si saldría a la luz, abrazando el mensaje de Jesús, un mensaje de salvación a través de la fe, no de las obras. Aunque las palabras de Jesús lo sacudieron profundamente, su comprensión no fue inmediata. La lucha interna de Nicodemo comenzaba, y esta batalla espiritual lo llevaría a una transformación lenta pero poderosa, hasta que finalmente Nicodemo se enfrentó a una decisión pública. Durante un acalorado debate en el Sanedrín, los fariseos y otros líderes religiosos discutían cómo deshacerse de Jesús. Muchos querían arrestarlo sin más, pero en medio de la tensión, Nicodemo, con valentía, se levantó y dijo: ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Este acto, aunque cauteloso, mostraba que Nicodemo ya no era el mismo hombre que había ido a Jesús en secreto. La enseñanza de Jesús había empezado a transformar su manera de pensar y actuar. Ya no se mantenía en silencio, sino que defendía la justicia, aunque fuera en un pequeño paso. Y desde ese día, el corazón de Nicodemo ya no fue el mismo. El proceso de transformación continuó silenciosamente en él, hasta que llegó el momento decisivo, la crucifixión de Jesús. Después de la muerte de Cristo, cuando muchos de sus discípulos se escondían por temor a las represalias, Nicodemo dio un paso audaz. Junto a José de Arimatea, otro miembro del Sanedrín que también creía en secreto en Jesús, Nicodemo fue a Pilato y pidió el cuerpo del Maestro para enterrarlo con dignidad. Nicodemo no solo mostró valentía al identificarse públicamente con Jesús, en un momento en que la mayoría se apartaba de él, sino que además llevó consigo una mezcla de mirra y áloes, unas 100 libras de peso, para embalsamar el cuerpo de Jesús. Este gesto era significativo no solo por el valor económico de los materiales, sino porque mostraba un profundo respeto y reverencia hacia el cuerpo de Jesús. Este acto simbólico representaba una devoción sincera y una aceptación abierta de Jesús como alguien que merecía honor, aún en la muerte. El Nicodemo que había buscado a Jesús de noche, ahora actuaba a plena luz del día. Ya no se ocultaba en las sombras, sino que, con coraje, se exponía como un seguidor del Maestro. Su acción no solo fue un acto de bondad, sino una declaración pública de su fe. Aquel que había llegado a Jesús buscando respuestas en secreto, ahora era testigo del sacrificio del Salvador, y decidió honrarlo, aunque sabía que esto podría costarle su posición y prestigio entre los líderes religiosos. Once upon a mundane morning, Barb's day got busy without warning. A realtor in need of an open house sign. No, 50 of them, and designed before 9. My head hurts. Any mighty tools to help with this plight? Aha! Barb made her move. She opened Canva and got in the groove. Bulk creating Canva sheets. Create 50 signs fit for suburban streets. Done in a click, all complete. Sweet! Now, imagine what your dreams can become when you put imagination to work at canva.com. La historia de Nicodemo nos deja una profunda enseñanza sobre la transformación espiritual. Nos muestra que, aunque alguien puede tener gran conocimiento religioso o una posición de autoridad, eso no garantiza el entendimiento pleno de la voluntad de Dios. Nicodemo, siendo un fariseo y maestro de Israel, sabía mucho acerca de la ley, pero fue confrontado con la verdad de que el reino de Dios no se gana por obras ni por cumplir ritos, sino por la fe en Jesucristo y el nuevo nacimiento espiritual. Esta historia también nos enseña sobre el proceso de la fe. A veces, la fe no nace de inmediato. En el caso de Nicodemo, hubo una búsqueda, una serie de preguntas, dudas e incertidumbre. Al principio, Nicodemo se acercó a Jesús con cautela, en la oscuridad, buscando respuestas. Sin embargo, la luz de Jesús fue transformando su vida gradualmente, hasta que finalmente se atrevió a actuar en esa fe públicamente. Nicodemo
también nos recuerda que seguir a Jesús puede requerir valentía. Ser identificado como seguidor de Cristo, especialmente en un entorno hostil, no es fácil. Nicodemo arriesgó su reputación y su lugar en el Sanedrín al cuidar el cuerpo de Jesús, pero al hacerlo, demostró que había comprendido el mensaje de salvación y vida eterna que Jesús le había ofrecido. Su vida nos inspira a actuar en fe, incluso cuando el costo es alto. La verdadera enseñanza de Nicodemo es que todos estamos llamados a salir de las sombras, a pasar de la duda a la convicción y a vivir a la luz de Cristo, sabiendo que en esa luz encontramos la verdadera vida. Como dijo Jesús, el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En aquel día sombrío y crucial en la historia, yo, un centurión romano, estaba presente supervisando la crucifixión de Jesús. Era un soldado endurecido por la guerra, acostumbrado a la brutalidad y la muerte, pero algo en ese evento específico estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Mi responsabilidad era garantizar que la ejecución ocurriera sin problemas. Estaba acostumbrado a seguir órdenes rígidas y a mantener el orden en medio del caos. Sin embargo, ese día sería extraordinariamente diferente de cualquier otro que había experimentado. Yo soy el centurión romano que traspasó el costado de Jesús en la crucifixión, y esta es mi historia. Mi posición exigía un carácter frío y eficiente. Era responsable de 100 soldados, y mi ascenso en las filas del ejército romano se debió a mi valentía, inteligencia y habilidad para manejar situaciones extremas. El papel que desempeñaba requería una capacidad para separar mis emociones del deber. No obstante, los eventos de ese día desafiarían esa separación, obligándome a confrontar mis propias creencias y emociones. Mientras observaba a Jesús ser llevado a la crucifixión, no podía ignorar la dignidad con la que enfrentaba su muerte inminente. Estaba acostumbrado a ver a hombres suplicar por sus vidas, maldecir a sus verdugos o sucumbir a la desesperación. Sin embargo, Jesús mantenía una calma impresionante incluso mientras era torturado y ridiculizado. Esa serenidad comenzó a sembrar una semilla de duda y curiosidad en mi corazón. La multitud que asistía a la crucifixión estaba en frenesí, instigada por los líderes religiosos que querían ver a Jesús muerto. Para mí, eso era solo otro día de trabajo, otra ejecución para mantener la paz romana. La tarea de supervisar crucifixiones era para mí una rutina sombría, pero necesaria para mantener el orden y la autoridad del Imperio Romano. La crucifixión de Jesús, no obstante, comenzó a destacar de todas las demás que había presenciado. Durante el juicio, el sumo sacerdote desafió a Jesús a declararse el Hijo de Dios. Jesús, con firmeza, confirmó, causando un impacto profundo en mí que presenciaba todo. «Tú lo has dicho», respondió Jesús. Esta declaración fue un punto de inflexión. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, acusando a Jesús de blasfemia, lo que llevó a su condena. Presente durante este intercambio, vi la calma y la autoridad con que Jesús respondió a las acusaciones. No se defendió ni suplicó por misericordia, en cambio, afirmó su identidad divina, sabiendo que eso sellaría su destino. Este comportamiento contrastaba fuertemente con el de otros condenados, que a menudo recurrían a la desesperación o la negación. Jesús fue llevado al pretorio, donde los soldados se reunieron a su alrededor, burlándose e infligiendo un dolor indescriptible. Lo desnudaron, le pusieron un manto escarlata y trenzaron una corona de espinas colocándola en su cabeza. Luego le dieron una caña simbolizando un cetro y se arrodillaron ante él en burla diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Le escupían, tomaban la caña y golpeaban su cabeza repetidamente. Observando todo esto, no pude evitar notar la dignidad de Jesús ante tanta humillación. Cualquier otro hombre habría suplicado por misericordia o gritado de dolor, pero Jesús se mantuvo en silencio, soportando el sufrimiento con una tranquilidad que desafiaba la comprensión humana. A medida que Jesús enfrentaba más humillaciones y torturas, su respuesta permanecía constante. No maldijo a sus verdugos ni intentó escapar. En cambio, continuó demostrando una fuerza tranquila que desafiaba mi comprensión. Esa fuerza no era física sino espiritual, y comenzaba a despertar una nueva percepción en mí, un soldado endurecido. La multitud
incitada por los líderes religiosos, exigía la crucifixión de Jesús. Pilato, cediendo a la presión, entregó a Jesús a los soldados. Nuevamente vi la calma de Jesús en medio del caos. «Crucifícalo, crucifícalo», resonaban los gritos de la multitud, mientras Pilato se lavaba las manos, simbolizando su intento de eximirse de la culpa por la condena de un hombre inocente. Estaba acostumbrado a la violencia y la sed de sangre de las multitudes. Había visto muchas veces a las masas exigir la muerte de los condenados. Sin embargo, la intensidad del odio dirigido a Jesús era inusual. Sabía que los líderes religiosos estaban detrás de eso, manipulando a la multitud para asegurar la ejecución de Jesús. Esa manipulación no era nueva, pero el blanco de su odio era lo que me perturbaba. Mientras Jesús cargaba su cruz por las estrechas calles de Jerusalén, cayendo bajo el peso, me vi obligado a intervenir, ordenando a Simón de Cirene que ayudara a cargar la cruz. Este simple acto de compasión, ordenado por mí, mostró que incluso en mi papel de ejecutor no era insensible al sufrimiento humano. Vi en Jesús a un hombre que no merecía ese destino. A medida que la procesión avanzaba, la multitud continuaba burlándose e insultando a Jesús. Sin embargo, Jesús no devolvió el odio, permaneció en silencio, soportando todo con una dignidad que desafiaba las expectativas. Ese comportamiento contrastaba con la reacción típica de otros condenados, que frecuentemente responden a la violencia con violencia o desesperación. Cuando llegaron al lugar, clavaron a Jesús en la cruz y la elevaron entre dos ladrones, cumpliendo la profecía de Isaías sobre él ser contado entre los transgresores. La multitud continuaba burlándose de él, y los líderes religiosos lo desafiaban a bajar de la cruz si realmente era el Hijo de Dios. Incluso uno de los criminales crucificados a su lado se unió a las burlas de la multitud. Pero Jesús permaneció en silencio, demostrando una fuerza interior que confundía a sus ejecutores. Mientras Jesús era clavado en la cruz, no expresó odio ni ira. Por el contrario, pidió al Padre que perdonara a aquellos que lo crucificaban, incluyendo a mí mismo. «Padre, perdónales porque no saben lo que hacen». Estas palabras, pronunciadas en medio de la agonía, revelaron una profundidad de amor y compasión que desarmó mi corazón. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Acostumbrado a escuchar gritos de dolor y maldiciones, me sorprendió esta oración. Nunca antes había presenciado a un hombre, especialmente uno que estaba siendo ejecutado de manera tan cruel, pedir perdón para sus verdugos. Esta demostración de misericordia comenzó a romper la dureza de mi corazón, plantando en mí una semilla de duda sobre todo lo que había conocido y creído. A medida que las horas pasaban, la naturaleza también comenzó a reaccionar al sufrimiento de Jesús. La oscuridad cayó sobre la tierra al mediodía, durando hasta las 3 de la tarde. Este fenómeno sobrenatural aumentó el sentimiento de pavor y reverencia entre los presentes. Viendo la creación reaccionar de manera tan dramática, me vi obligado a reconocer que algo mucho más grande estaba sucediendo. La oración de Jesús, pidiendo perdón para sus verdugos, resonaba en mi mente. Nunca antes había oído a alguien orar por sus enemigos de esa manera. Esta demostración de amor y compasión contrastaba fuertemente con la brutalidad del acto de crucifixión. Comencé a preguntarme quién era este hombre que podía amar tan profundamente incluso en medio de la tortura. Mientras los soldados echaban suertes, Jesús continuaba sufriendo en silencio, mostrando una resistencia y una serenidad que desafiaban la comprensión humana. Para mí, cada momento aumentaba mi convicción de que este no era un hombre común. Reflexionaba sobre las historias y los milagros que había oído sobre Jesús, y me preguntaba cómo alguien con tanto poder y compasión podía ser condenado a muerte. Y Jesús, clamando otra vez con gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, y las piedras se partieron.
Estos eventos físicos reflejaban la magnitud espiritual de lo que estaba ocurriendo. El velo del templo, que separaba el lugar santísimo, fue rasgado, simbolizando la nueva alianza entre Dios y la humanidad a través del sacrificio de Jesús. Era viernes, y al día siguiente sería la fiesta de la Pascua, una celebración sagrada para los judíos. Los jefes judíos no querían que en el día sábado los 3 hombres siguieran colgados en las cruces, porque ese sería un sábado muy especial. Con gran urgencia pidieron a Pilato ordenar que se les quebraran las piernas a los 3 hombres para acelerar su muerte, y así poder retirar los cuerpos antes del anochecer. Los soldados, siguiendo las órdenes, fueron y les quebraron las piernas a los 2 que habían sido clavados junto a Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya había muerto. Había una calma extraña en su semblante, una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Por eso no le quebraron las piernas, cumpliendo sin saberlo las antiguas profecías. Y fue entonces cuando me acerqué a Jesús. Con mi lanza en mano, perforé su costado para asegurarme de su muerte. Al instante, salió sangre y agua, un signo claro de que su sufrimiento había terminado. Pero ese acto simple y brutal resonó en mi corazón de una manera que no puedo explicar. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Biblia: no le quebrarán ningún hueso. En otra parte, la Escritura también dice: mirarán al que atravesaron con una lanza. De repente, la tierra tembló y una oscuridad sobrenatural cubrió el cielo. Estos signos cósmicos nos conmovieron profundamente a mí y a los soldados que custodiábamos a Jesús. Nunca habíamos presenciado algo semejante. Desde la hora 6 hasta la hora 9 hubo tinieblas sobre toda la tierra. Este fenómeno sobrenatural aumentó el sentimiento de pavor y reverencia entre nosotros, dejando claro que la crucifixión de Jesús era un evento extraordinario. Viendo la creación reaccionar de manera tan dramática, me vi obligado a reconocer que estaba ante un momento único en la historia. La tierra tembló y las rocas se partieron, mostrando que la naturaleza estaba de luto por la muerte del Hijo de Dios. Para entonces, mis hombres y yo estábamos llenos de miedo. Estábamos acostumbrados a lidiar con el peligro y la muerte, pero esta experiencia era diferente. No solo estábamos presenciando una ejecución, estábamos siendo testigos de una manifestación del poder divino. Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, mis compañeros y yo, llenos de miedo y asombro, dijimos: en verdad, este era el Hijo de Dios. Era una confesión que nacía del alma, un reconocimiento de la divinidad de aquel hombre que habíamos crucificado. Muchas mujeres, que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo, estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ellas observaban con el corazón lleno de dolor, pero su presencia silenciosa y fiel daba testimonio del amor y la dedicación que Jesús había inspirado en sus seguidores. Yo fui testigo de todo esto, y sé que es cierto. Vi con mis propios ojos la serenidad de Jesús, sentí en mi corazón la verdad de sus palabras, y presencié los signos divinos que acompañaron su muerte. Cuento la verdad para que ustedes crean. Yo, un centurión romano, fui testigo de la crucifixión de Jesús. No murió por las rocas, sin embargo, las rocas fueron más tiernas que nuestros corazones, por quienes Él derramó su sangre. Vi todo lo que sucedió ese día y al final no pude evitar declarar: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esta confesión no fue solo por las señales externas como la oscuridad y el terremoto, sino también por lo que observé en Jesús durante todo el proceso de tortura y crucifixión. Yo, un hombre acostumbrado a la brutalidad de la guerra y la muerte, fui profundamente conmovido por lo que vi y oí ese día. Vi la dignidad, la compasión y el amor de Jesús, incluso en medio de la agonía. Esto contrastaba fuertemente con la brutalidad y la crueldad que yo estaba acostumbrado a ver en otras ejecuciones. Mi proclamación fue un acto de valentía y fe. Estaba rodeado por soldados y líderes religiosos que habían condenado a Jesús a muerte, pero aún así, declaré mi creencia en su divinidad. Ese fue un hito en mi vida, un momento de transformación que me llevó a reconocer la verdad sobre quién era Jesús.
Mi declaración también fue un testimonio para aquellos que estaban presentes. La confesión de un soldado romano endurecido por la batalla dio credibilidad a la divinidad de Jesús. La muerte de Jesús comenzó a tener un impacto inmediato, tocando mi corazón, que estaba allí para supervisar su ejecución. Comencé el día como un ejecutor, pero lo terminé como un creyente. A medida que las horas pasaban, reflexioné sobre los acontecimientos. Pensé en el significado de las palabras de Jesús y en el impacto de los eventos que presencié. La oración de Jesús pidiendo perdón para nosotros, sus verdugos, los signos sobrenaturales y la serenidad de Jesús ante la muerte. Estos momentos continuaron resonando en mi mente, y cada momento de ese día reforzó mi convicción de que había presenciado algo extraordinario. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era este hombre que ayudé a crucificar? ¿Cómo podía alguien soportar tanto dolor y humillación con tanta dignidad? ¿Por qué la naturaleza respondió tan dramáticamente a su muerte? Estas preguntas comenzaron a consumir mis pensamientos, llevándome a buscar respuestas. Las palabras de Jesús al sumo sacerdote, afirmando que él vería al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo sobre las nubes del cielo, resonaban en mi mente. Empecé a darme cuenta de que la crucifixión no era el final, sino el comienzo de algo mucho mayor. Acostumbrado a lidiar con la muerte, comencé a vislumbrar la promesa de vida eterna a través de Jesús. Mientras reflexionaba, no pude evitar pensar en la responsabilidad que cargaba. Había supervisado la ejecución de un hombre justo, un hombre que ahora creía que era el Hijo de Dios. Ese peso de responsabilidad comenzó a transformar mi visión de mí mismo y del mundo a mi alrededor. Ya no era solo un soldado romano, ahora era alguien que había sido tocado por la verdad divina. Algo dentro de mí empezó a cambiar. Yo, un soldado endurecido por la guerra y la muerte, sentí mi corazón ser tocado por el mensaje de amor y perdón de Jesús. La brutalidad que había presenciado y participado a lo largo de mi carrera ahora parecía vacía y sin sentido ante la compasión y la misericordia que Jesús demostró en la cruz. Comencé a sentir una nueva conciencia espiritual despertando dentro de mí. Había visto a muchos hombres morir, pero la muerte de Jesús era diferente. Había una santidad y una paz en la forma en que Jesús enfrentó su ejecución que era imposible de ignorar. Esta experiencia empezó a romper la dureza de mi corazón, llevándome a reconsiderar mis creencias y valores. Mi transformación interior no fue inmediata, sino gradual. A medida que reflexionaba sobre los eventos de ese día, sentí una creciente necesidad de buscar la verdad. Empecé a preguntarme sobre el significado de la vida y la muerte, y sobre el propósito de mi propia existencia. Esta búsqueda espiritual me llevó a un viaje de descubrimiento y autoconocimiento. Antes era conocido por mi eficiencia y frialdad, pero ahora empecé a demostrar señales de compasión y humildad. Comencé a tratar a mis subordinados y prisioneros con más humanidad, reflejando la influencia de Jesús en mi vida. Mi transformación interior fue un testimonio del poder de la cruz para cambiar corazones y mentes, llevándome a una nueva comprensión de amor y justicia. El impacto de ese día no se limitó solo a mí. Otros soldados y espectadores también fueron profundamente afectados por lo que vieron y oyeron. La crucifixión de Jesús dejó una marca indeleble en todos los presentes, llevando a muchos a cuestionar sus creencias y a buscar la verdad. La muerte de Jesús comenzó a esparcir semillas de fe que germinarían en las semanas y meses siguientes. Entre los presentes estaban las mujeres que acompañaron a Jesús desde Galilea, incluyendo a María Magdalena, María madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ellas observaron todo desde lejos, pero su amor y devoción a Jesús eran innegables. Estas mujeres serían las primeras en presenciar la resurrección de Jesús, y su testimonio sería crucial para esparcir la buena nueva. La crucifixión también tuvo un impacto significativo sobre José de Arimatea y Nicodemo, ambos miembros del Sanedrín que secretamente creían en Jesús. Arriesgaron sus reputaciones y posiblemente sus vidas para pedir el cuerpo de Jesús a Pilato y enterrarlo con dignidad. Este acto de valentía y fe demostró que la muerte de Jesús estaba comenzando a transformar corazones, incluso entre los líderes religiosos. Yo, el centurión que comenzó el día como un ejecutor, lo terminé como un creyente.
Mi declaración de fe fue un hito en la historia de la salvación, mostrando que incluso los más endurecidos pueden ser tocados por la gracia divina. Mi transformación sirvió como un poderoso testimonio del poder redentor de la cruz, inspirando a otros a buscar la verdad y a abrazar la fe en Jesús. María Magdalena, una seguidora devota de Jesús, también estaba presente. Su testimonio sobre la resurrección de Jesús añadió más credibilidad a mi experiencia. Ella fue la primera en ver a Jesús resucitado, y su historia inspiró a muchos a creer en el poder de la resurrección. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor», y les contó lo que Él le había dicho. María Magdalena era una mujer que había sido liberada de 7 demonios por Jesús. Su gratitud y amor por Él eran profundos, y lo siguió fielmente, apoyando su ministerio. Cuando Jesús fue crucificado, ella permaneció al pie de la cruz, presenciando su sufrimiento y muerte. Su presencia constante al lado de Jesús, durante sus momentos más difíciles, mostró su devoción inquebrantable. La resurrección de Jesús fue un momento de gran alegría y transformación para María Magdalena. Corrió para contar a los discípulos que estaban escondidos por miedo a los líderes judíos. Su mensaje trajo esperanza y renovó la fe de aquellos que estaban desanimados. La experiencia de María Magdalena como testigo ocular de la resurrección fue un poderoso testimonio que ayudó a esparcir la buena nueva. Al escuchar el testimonio de María Magdalena y de otros seguidores de Jesús, mi fe se fortaleció aún más. La resurrección de Jesús confirmó todo lo que había presenciado durante la crucifixión. Vi que la muerte no tenía la última palabra y que la vida eterna era una realidad prometida por Jesús. Este entendimiento profundo me llevó a compartir mi propia experiencia y fe con otros. Después de la resurrección de Jesús, comencé a compartir mi experiencia con otros. Conté cómo había presenciado los eventos extraordinarios en la crucifixión, incluyendo los signos sobrenaturales y la compasión de Jesús. Mi historia conmovió muchos corazones y llevó a muchos a la fe en Cristo. Me convertí en uno de los primeros en reconocer públicamente la divinidad de Jesús, mostrando que el mensaje de Jesús era para todos, judíos y gentiles. La crucifixión y la resurrección de Jesús tuvieron un impacto profundo y duradero. Mi historia, de comenzar el día como un ejecutor y terminarlo como un creyente, es un poderoso testimonio del poder transformador de la cruz. El mensaje de Jesús continúa tocando corazones y cambiando vidas, tal como lo hizo hace más de 2000 años. Que todos podamos ser inspirados por la fe y el amor de Jesús, siguiendo su ejemplo de compasión y misericordia. El sacrificio de Jesús en la cruz es el acto supremo de amor y gracia de Dios para con la humanidad. Cumple las promesas y profecías del Antiguo Testamento, establece una nueva alianza, trae redención, justificación y reconciliación, y ofrece la promesa de la vida eterna. Este evento central del cristianismo revela el corazón de Dios y su plan de salvación para toda la humanidad. Es una invitación para todos a reconciliarse con Dios a través de la fe en Jesucristo y a experimentar la transformación que viene de la gracia redentora de Dios. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de Historias Sagradas. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga abundantemente.